Maita hatai amatu o aitangi mai ai ki te poki. Maita hatai amatu o aitangi. Bueno, el tiempo de esquila siempre hace una vez al año. Enero se empieza a esquilar porque en enero llega el barco de la compañía. Va a llevar lana, cuero de caballo, de vaca, de cordero, Bueno, cuando antes que llega empieza a juntar gente para esquilar el cordero, con máquinas, porque antiguamente trabaja mi papá en eso también, pero con tijera. Y después cambió, llegó con motor, y ahí me tocó a mí cortar lana. Hay un espacio en la historia que pareciera no existir. Cuando llega al mundo occidental y se comienza a generar un nuevo mundo, una nueva cosmovisión, una nueva forma de ver la religión, espiritualidad, todo esto de alguna manera se conecta con Waitea. Pero al exacerbar el mundo antiguo Rapa Nui, el mundo que uno ve sobre el escenario, finalmente la sensación general es que si bien esto es parte de nosotros, hay un espacio que se perdió en la historia. ¿Qué pensamos sobre Waitea? Esa fue la primera pregunta. Entonces, como Consejo de Monumentos dijimos, si nosotros resguardamos la historia en general de Rapa Nui, esto es parte de la historia, aunque sea moderna, pero es parte de la historia de Rapa Nui. Y esto que se está desmenuzando, se está soplando con el viento, hay que ver la manera de retenerlo. Bueno, el proyecto de obra de emergencia, diagnóstico y acciones para la puesta en valor del Fondo Waitea emana directamente de la Comisión Local de Monumentos Rapa Nui. Cuando nosotros nos creamos el 2013 como Secretaría Técnica del Patrimonio del Consejo Monumentos, ya teníamos dentro del petitorio y la priorización de este Consejo Local una serie de iniciativas, y entre ellas una era la urgente necesidad de rescate de este lugar, entendido como único vestigio o reminiscencia del patrimonio industrial de la isla. Cuando ingresé a la Secretaría, este proyecto ya tenía como una pequeña ficha, y de hecho habían antecedentes de años anteriores de personas de acá mismo de la comunidad que habían intentado levantar iniciativas de rescate. Entonces es un sitio que durante ya varios años se reconoce como importante para las personas que son del sector del patrimonio, y luego va cobrando también más importancia, se va encontrando que es importante para la comunidad y para, no sé, pues distintas personas que podemos hacer algo en torno a su rescate. El proyecto considera 4 ámbitos: participación y difusión, es un tema; otro ámbito es obras de emergencia; otro ámbito es el diagnóstico de qué hay en Waitea para tomar decisiones, cómo están los edificios, y un último ámbito tenía que ver con alternativas de uso y gestión. Cada esquilador tiene su lugar para dejar el cordero. Tú tienes que sacar de adentro, amarrar y esquilar. Todo. Son 24 esquiladores, 12 y 12, los dos lados. Después cuando se termina todo de esquilar, se queda un tiempo y después lo baña todo. Entonces nosotros al comienzo le planteamos a los coros Inúa si podíamos hacerles entrevistas individuales, y dijeron no, queremos que la reconstrucción de la historia sea en espacios colectivos.
donde se puede ir tomando acuerdos de cuál fue realmente la historia y no sean versiones. Esos testimonios fueron generando conversaciones en que se iban acordando, digamos, por así decirlo, se iban sacando conclusiones de cuál fue la historia. Ya empezó primero la primera parte como de investigación, como la memoria histórica de recopilar todo lo que sea información del lugar, de la historia, y también ir armando la imagen constructiva y cómo se fue construyendo además Baitea. Poder datar cuáles fueron las fechas de construcción, de inicio, en qué condiciones se construyó, qué impacto tuvo esa construcción, de dónde salieron los materiales, cuáles fueron las técnicas constructivas que se utilizaron. Y eso da pie y da pistas de la situación del edificio en términos de sus daños y lesiones. Porque, por ejemplo, hay ciertas intervenciones que luego se le hacen a una situación original que podrían ser beneficiosas o perjudiciales para el edificio. Y a partir de toda la información que se sacó, ya se empezó a hacer ya una propuesta de qué es lo que es importante preservar en el sitio. Lo especial que tiene el Fundo Baitea es que es uno de los sitios que va quedando, que tiene uno que tuvo un asentamiento importante de nuestro antepasado, pero también tiene un asentamiento histórico del tiempo de ahora, contemporáneo. Nosotros como Rapa Nui hemos hablado siempre de los moai, que es nuestro respaldo ancestral. Nos saltamos de esa época y después lo nuevo que entra a Rapa Nui es Baitea, donde la gente empieza a ver a Baitea como un punto en donde ellos pueden ejercerse como familia, ejercer como trabajo, ejercer como muchas cosas. Y eso, toda la gente de la generación de mis padres para atrás, la mayoría de las cosas que hablan es de los corderos. Pero de alguna manera la comunidad en algún momento percibió que quizás eso no era, o era triste, o era demasiado contemporáneo para recordarlo. Y finalmente, jóvenes como yo, no sabíamos sobre eso. Y las generaciones, en mi experiencia como profesor actuales, están pidiendo eso. Están pidiendo saber qué pasó en el leprosario. Necesitan saber sobre Janapico, necesitan saber sobre Baitea, necesitan. Entonces se hizo un trabajo arqueológico que tenía por propósito el establecer la situación y la calidad de las fundaciones de los edificios. Se establecieron 5 puntos de sondeo en donde los arqueólogos pudieron determinar el tipo de suelo y si se encontraban evidencias o ciertas pistas que permitieran después hacer una interpretación de cómo se vivían en la época. Es una parte durísima de la historia, una parte que a ellos los marca de una época muy feliz, pero también muy dura, porque fue la época en que el fundo se arrendó para una determinada actividad productiva y económica, que obviamente hay momentos de una generación muy marcada también por esa historia. Pero cada vez que escucho también la historia, porque mi mamá es parte de ella también, y mis tíos, mi familia en general, uno escucha la historia, tienen un buen recuerdo, porque los transporta a la época de que la buena aventura era la comida. Esto era una isla con solamente praderas. De hecho, por eso quizás le llamó la atención para la crianza de ovejas. Y luego empezaron de a poco, con la llegada de los buques y de los aviones, a traer especies para acá, porque claro, había muy poca sombra y muy poco combustible también para hacer fuego, ¿ya? Para hacer las comidas, etcétera. Entonces necesitaban materia prima. Estos son los árboles, ¿ya? Y ahí tenemos macadamia, tenemos guayaba, distintos tipos de plátanos, no solo que había acá, sino que otros de afuera. Habían durazno también, membrillo, un sinnúmero de frutales principalmente, ¿ya? Pero se cosecharon principalmente naranja y pomelo,
¿ya? Es lo que más se cosechó ahí en el huerto, del huerto de Baitea. Se pide prestado el agua en ese tiempo. O sea, la gente que trabaja en la compañía pide permiso para ir al volcán a lavar abajo. Solamente la gente que trabaja en la compañía. En el Rohijo se toma agua también, se lava ropa también, porque hay muchas cuevas que tienen agua. Están toda la gente con ropa colocando en la piedra y eso, lavando. Y uno tiene que entrar adentro de la cueva para que pueda sacar agua. Bueno, el agua es lo más importante, ¿ya? El agua y la condición de humedad de ese sector. También que hoy en día la poca intervención humana, también en ese sector es súper relevante porque hay vida y donde cada especie se desarrolla como quiere. El agua está en todo el lado de la compañía, en los molinos, en volcán, todo adentro de la compañía. Y afuera no tiene ni uno. Saca cuando llueve, se junta agua. Y alguno hizo su estanque chico para que pueda. Y hasta se roba eso, el agua en la noche, porque no hay agua. Y el control de la compañía tiene que haber sido bastante firme. Piensa que los subdelegados marítimos durante un periodo importante eran el mismo administrador de la compañía, o sea, era la misma persona que tenía el poder político y tenía el poder económico. Uno de sus valores fundamentales en ese lugar era su condición de conjunto, en donde se establecía como un sistema productivo que se expresaba a través de los edificios, que tenía un centro claro que era el galpón de esquila, donde funcionaba la máquina esquiladora, y donde por volumetría, por superficie, era luego acompañado por la bodega de acopio, que ambos edificios pegados funcionaban como una sola cosa, pero también estaban al frente los comedores, estaban las cocinas, estaban los dormitorios, estaban los baños de ovejas, entonces todo eso funcionaba como un conjunto. O sea, el galpón de Esquila ya estaba totalmente colapsado, se había derrumbado ya hace un par de años atrás. Porque habían árboles que quebraron, sacaron latas, quebraron palos y por ahí empezó a entrar el agua y se empezó a podrir la madera. El abandono provocó que la vegetación circundante, que es muy agresiva en esa parte de la isla, en Baitea, empezara a invadir, por la falta de mantención, empezar a invadir los edificios. Crecieron maleza, entró la vegetación a los edificios, crecieron árboles en el perímetro de los edificios. Y ahí, posteriormente a eso, se cayó un palo, cayó otro palo. Y ahí se tomó la decisión de sí apuntalar y mantener la estructura que aún queda en pie para poder por lo menos mostrar cómo está por dentro el sitio, porque se podría decir que es la única evidencia material que está en pie aún y que muestra lo que fue ese tiempo de la compañía acá en la isla. Lo destruyó la misma gente aquí, porque yo fui para allá con una persona viendo, sacando fotos. Estaba bueno todavía, estaba con techo. No, sí, la gente de aquí nomás lo sacó los palos para tallar, qué sé yo, no sé. Qué pena. Sacar la lana y tirarla en una mesa, esa parte son de las mujeres. Y de ahí, en la mesa tiene mujeres también.
ese lo amarra la lana y después lo tira para arriba. Y arriba tiene una persona que ve la lana, se llama José Fati. Ese es el que vea qué clase de lana. Y cuando hace el fardo, tiene que va por el número. Se deja de la bodega y después el barco llega. Había 2 carretas, porque aquí no hay camión en ese tiempo, no hay ni auto, pura carreta nomás. Que cuando llegamos la primera vez a apuntalar, a reforzar el galpón, había cosas que nosotros sabíamos para qué era, cómo funcionaba. Y así llegaba gente y contaba, no, que esto era así, este era una presa, este motor hacía girar para poder esquilar. Y yo creo que para mucha gente es importante preservar tanto la vegetación de la isla como también las instalaciones, en el sentido de que muestra la historia que tenemos nosotros. Cuando yo vi la placa ahí, pregunté, ¿cuál es Enrique Hey? Bueno, él es mi abuelo. Él hacía sillas, mesas, muebles, casas. Y era uno de los únicos carpinteros que habían acá, hacía botes. En ese tiempo, él era el jefe de todas las construcciones. Es mi papá, porque ahí prefiere hacer un estanque grande para sacar el agua para todo el lugar, para ganado. Por eso a mí el Fondo Baitea me marca más como un tema patrimonial, como un tema de resguardo, como un tema de conservación, porque marca una historia con nuestro antepasado, pero también hay una historia contemporánea, durísima, fuerte, y que marcó cierta época de nuestros abuelos, de nuestra familia, de nuestros padres, y que todavía lo tienen en la retina y que es totalmente distinta a nuestra era, o sea, lo que estamos viviendo hoy en día. Bueno, el edificio, por la data de construcción, se desarrolla o se ejecuta entre el 1912 y el 17, que es la fecha que nosotros hemos podido establecer como la fecha del proceso constructivo. Época en la que los recursos disponibles eran escasos. Bueno, y una de esas características que se modificó, por ejemplo, el piso del galpón, dentro de los galpones de esquila siempre son elevados por el tema de la limpieza y de la ventilación del lugar. Y acá se elevó, en vez de que ser material en madera, se utilizó mucha piedra. Y eso implica también un encuentro entre 2 tradiciones constructivas completamente distintas, que es la foránea y la local, la Rapa Nui y la que trajeron la gente de la Williamson Balfour. Y una de las tipologías constructivas que se utilizaba antiguamente son estos como bacaures, que son una especie de pirca de piedra volcánica, y esa, para poder solidificarla o hacerla más estructural, más fuerte, se combinó con un tipo de cemento local que utilizó principalmente el cari, que es la cal, y con arena. Tiene características también distintivas, sus mangas de expulsión, que son hechas también de un hormigón en base a un cemento local, que a diferencia de lo que uno podría encontrar en estancias ovejeras del sur de Chile, esas mismas construcciones están hechas en madera, y acá están hechas en un trabajo mucho más pétreo. También se utilizó la tuna, que en Chile también se utiliza harto como la savia que ayuda a impregnar mejor el mortero, por ejemplo, en los adobes. En el revoque que se hizo interior de los antepechos de los muros perimetrales de la bodega Copio, uno encuentra, es posible ver las huellas de las manos de quienes hicieron el revoque, lo que puede tener una carga cultural grande, digamos, como en términos de memoria
Bueno, y también la reutilización de madera, que se ocupó de los barcos que naufragaron en la isla. Hay máquinas importantes que son representativas de todo aquello, de la industria, que son el motor o la enfardadora o la máquina esquiladora, que debe tener más de casi 20 metros de largo, que son dos gigantes que están hoy día dispuestos ahí. Y en general es un tipo de arquitectura que ocupó muchas planchas de zinc alum, o sea, en la parapa que se conoce, y también la madera noble, que en ese caso también se utilizaba para la arquitectura industrial. Tiene una carga emotiva tan importante como las marcas que hicieron los trabajadores, en donde iban grabando sus nombres y la fecha en la que trabajaron, donde aparecen los nombres de cada uno, los apellidos, Rapa Nui asociados a un año, entonces uno puede, casi que tiene una especie de árbol genealógico de quienes trabajaron en ese lugar. Eso se fusionaba con un edificio que tiene una estructura de madera clásica, de carpintería muy bien ejecutada, donde uno puede encontrar detalles como el rayo de Zeus u otros detalles de carpintería que le ha permitido estar de pie más de 100 años. La gente que trabaja en la compañía gana 4 corderos mensual, y más el pesito antiguo. No hay 10.000 en ese tiempo para ganar una persona. Entonces, esa gente gana 4 corderos, al fin del mes lo mata y lo saca. El que trabaja en la compañía es el que come. Difícil porque no hay nadie, no hay nada. La primera etapa lo que buscaba, entre otras cosas, además del diagnóstico, es hacer una obra de emergencia que permitiese de una parte garantizar que lo que existe no se desplome y no se termine de perder, pero de otra parte hacer un estudio de los posibles usos y modelos de gestión para el lugar. En ese sentido ya hay propuestas y desde la comunidad se han recogido muchísimas ideas y expectativas respecto de lo que este lugar podría llegar a ser. Sale un montón de cosas, quieren hacer museos, quieren revivir Baitea en un espacio pequeño, quieren hacer un centro cultural. Todo es viable, todo es sumable. Lo importante es que exista una agrupación que se haga cargo de este sueño. Lo que hicimos fue estudiar procesos que se han llevado a cabo en otros lugares con inmuebles de similares características. Ese proceso derivó en ir de muchas alternativas de uso y gestión, irlas analizando y finalmente ir priorizando, que la gente fuera señalando qué era lo que le parecía más conveniente para realizar en Baitea. Y en la medida que las autoridades locales se pongan de acuerdo, la idea es pasar a un proyecto ya de diseño de las instalaciones definitivas que podrían responder a varios usos, pero entre los principales está, por cierto, el uso memorial, entre lo que pudiera pensarse en un museo de sitio o un lugar que efectivamente recoja la historia de este proceso productivo. Yo creo que se debería ver la posibilidad de restaurarlo como era completamente, el galpón de acopio y el galpón de esquila, con las mismas dimensiones de la madera, todo igual, todo lo mismo con materiales nuevos. Si duró eso más de 100 años, con madera nueva va a durar otros 100 más, para otros, mis nietos, mis bisnietos, que vayan a arreglarlo otra vez. Entonces, uno creía ciertas cosas y uno escucha ciertas cosas de la comunidad respecto a Baitea, pero cuando uno habla con otras personas que participaron en este proceso de esquila principalmente, el discurso era muy diferente. La sensación que tenía esta gente, los recuerdos que tenían, las familias, cómo se formaron en estas épocas, era diferente. Entonces uno ve dolor, pero también ve alegría, uno ve rabia, pero también la necesidad de rememorar ciertos elementos del Fondo Baitea en la sociedad actual. Recordar.
Un segundo uso que la gente priorizó o remarcó como relevante, que al cual se podría destinar este sitio, es un parque natural. Se puede hacer algo así, allá. No con especies híbridas, a lo mejor con especies puras que tienen un lento crecimiento, pero una larga vida. Al contrario de las especies híbridas que tienen un rápido crecimiento, pero una vida corta de producción, que es lo que había ahí antes. Y un tercer uso derechamente vinculado a las artes y oficios tradicionales como espacio de educación. Porque las escuelas técnicas agrícolas debieran estar ahí, las escuelas apícolas del futuro debieran estar ahí, las escuelas Rapa Nui debieran estar ahí. Pero eso depende única y exclusivamente de la comunidad, que tengan el derecho de elegir qué es lo que quieren para el futuro de su territorio. Entonces esos serían como los 3 usos priorizados que al momento de conversarlo también con la Comisión Asesora de Monumentos Nacionales, con la CAM Rapa Nui, ahí se habló que podían ser escalonados, como pasos acumulativos, por así decir. Se parte con la memoria, luego se incorpora lo que tiene que ver con jardín botánico y luego se incorpora como la formación. Y hay que decidir en la mayoría si es que se hace eso o no se hace, porque es la manera de tomar decisiones para hacer algo. Va a ser relevante para las nuevas generaciones que pasen por ahí y digan qué lugar es este. Yo no lo sabía cuando era niño y lo llegué a saber bien grande. La historia es eso lo que tiene que hacer, es entregarte bases sólidas. Y solo te las va a entregar si conoces ambas partes de la historia. Estuvo trabajando con mi papá como ayudante de carpintero en Mataveri. Y después me fui a Baitea como maestro, como jefe de construcción. Tienen que arreglar la puerta, tienen que cambiar la puerta, tienen que hacer todas las cosas de Baitea. Y después cambió otra vez. Volvió a Mataveri y quedó trabajando en Mataveri, reemplazo de mi papá, como carpintero. Y el producto final es que hay un proyecto de emergencia llevado a cabo que implicó reforzar el edificio, implicó también recursos interpretativos para poner en uso el inmueble. Y ahora la segunda etapa, que fue volver a reconstruir algunas partes y hacer los cercos. Las terrazas esas para poder ver las fotos. Son dispositivos que tienen que ir con contar qué es valioso de la historia, qué es valioso de los edificios, qué es valioso de los procesos y de la memoria que hay de ese lugar. Y luego hay otros dispositivos que tienen que ir con comparar imágenes antiguas con la situación actual de los inmuebles. Entonces son fotos básicamente instalados en ciertos puntos del sitio, en que uno puede ver la imagen antigua y la imagen actual. Bueno, y también van a haber unas plataformas de observación, pero principalmente es para no dañar el sitio. Esa es una visión de resguardo, es una visión de querer tener en un espacio bien cuidadas las cosas que significaron para uno. Yo creo que es importante no olvidar que los edificios son una expresión de una relación, de una circunstancia social, que se sostienen a propósito de una comunidad. O sea, se consideró que la forma mejor de resguardarlo es que esté abierto a la visitación, pero con ciertos resguardos, con dispositivos interpretativos, con una digamos, equipamiento básico para que pueda ser visitable de buena manera y no se generen daños en el lugar. Es como preservar una zona que es de la comunidad entera y que además se puede usar para un uso comunitario. Antiguamente también fue Baitea, en tiempo de Esquila, un sitio donde se compartía, se hacían fiestas, se hacía comida, humu, era un punto de encuentro de la gente. Entonces,
¿por qué no también preservar eso para futuro? Yo estuve leyendo, viendo un libro que decía que en algunos momentos de la historia los pueblos han buscado negar la existencia de ciertos hechos, porque muchos se avergüenzan de esos hechos, tratan de alejarse de ese proceso porque en ese proceso se ven como un pueblo débil, frágil, en deterioro. Y yo siento a veces cuando leía eso que un poco pasa, yo siento con Baitea, que está ahí y que hay personas que les gustaría que eso se olvidara, porque es triste para ellos. Tiene que haber un trabajo integral con la comunidad para poder ir descubriendo dónde están las heridas, no solamente en el edificio, sino que también en la comunidad, e ir viendo de qué manera esas cosas se asumen o se superan, se mejoran, se hacen conscientes o se borran. La estrategia la tendrán que definir ellos, digamos, como comunidad Rapa Nui. Es importante entender que la historia no solo se recuerda la parte linda, la historia es la historia. Nosotros no podemos borrar cosas por esconder algo que es nuestro. Nuestros padres tenían otra lógica de funcionamiento porque era la sobrevivencia. Y ellos valoraban mucho más las pequeñas cosas como parte de su vida cotidiana. Eso es lo que tenemos que nosotros aprender, de que venimos de una cultura, pero además aprender a valorar las pequeñas cosas. Porque hoy en día tenemos mucho, pero eso mucho no tiene sentido en la vida cotidiana y humana. No tiene sentido. Entonces, como el destapar también la historia significa, yo creo, como sanar también la historia de la isla, o sea, y de nosotros. Para que haya reconciliación, para que haya perdón, hay que hacer florecer de nuevo, aunque sea una herida. O sea, si la herida se va para dentro del cuerpo, te vaya a morir de esa herida. Pero si nosotros la hacemos aparecer, ahí recién la podemos curar. Que en la medida que nosotros como Rapa Nui seamos responsables de nuestros propios recursos, vamos a ser capaces de poder cuidar y proteger el territorio en sí, que es un gran patrimonio. Y dentro de eso está el Fondo Baitea, porque hay una historia de nuestros antepasados, hay una historia contemporánea, pero también puede existir una historia al futuro tan bella, dependiendo del uso que nosotros decidamos poner, pero con un sentimiento arraigado como pueblo.